Felipe, finalmente hay respuesta del presidente de la República de por qué tan poquito subió la unidad de pago por capitación el año entrante. Finalmente, porque estamos buscando al ministro, el ministro no está, estaba hablando el director del DPS. Eso sí, me queda una duda. Vamos a escuchar a Caterina Ávila porque el presidente Petro responde a esta hora, pero eso que dice el presidente no es lo que dice el decreto del Ministerio de Salud. Es decir, una cosa es lo que argumentan por escrito y otra termina confesando el gobierno la motivación que lo lleva a este incremento. Escuchemos a Caterina y ya comentamos. Caterina Ávila. Ricardo, mire, responde el presidente a las críticas por el incremento de la UPC decidido por su gobierno, específicamente a la crítica del exalcalde Enrique Peñalosa, quien aseguró que el incremento de los recursos para la salud, muy por debajo del incremento de los costos y por debajo del incremento del salario mínimo decretado, es criminal y va a provocar la muerte de miles de colombianos. El presidente Gustavo Petro le responde con 7 preguntas, comenzando además hablando de la inflación. Le leo completo este largo trino, abro comillas, escribe: ¿por qué es criminal que la UPC para la salud crezca 5.4% este año, si la inflación para este año será del 3%? Luego hace una segunda pregunta diciendo: ¿quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de la CPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio? Luego escribe: ¿les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del COVID? Y sigue diciendo: ¿les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se sumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que se suman otros 10 billones de pesos? ¿Les pareció poquito que Consalud haya servido de fiador para los préstamos particulares de dueño de la CPS por 400.000 millones que luego no pagó y que la junta directiva de la CPS, los Santos y los Pastrana, no hayan dicho ni pío? ¿Les pareció poquito que la nueva EPS de los Vargas Lleras haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que las EPS estaban bien, solo con el fin de seguir ordeñando al Estado con decenas de billones de pesos? Y termina diciendo: ¿les pareció poquito a Peñalosa esto y ahora quieren que el gobierno del cambio les dé más? Mamola. Bueno, pues ahí está, Catherine, gracias. La sinceridad con la que el presidente Petro reconoce que por cuenta de su preconcepto contra la CPS y de algunos escándalos que pues tendrá que investigar la justicia, otros que realmente tienen muchas dudas frente a su posible ocurrencia, es que aumentan apenas 5,64% la UPC. Ahora, dicho lo anterior, que la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría sean las encargadas de investigar si algunos de estos hechos ocurrieron o no ocurrieron, ¿qué tiene que ver eso con la atención en salud de 50 millones de personas? ¿Por qué por castigar supuestamente a familias prestantes, en palabras del presidente, o a EPS o a personas que según el presidente se han robado la plata, termina castigando a quienes necesitan salud, sobre todo a los más humildes, Felipe? No. Esa pregunta no la responde el presidente y yo creo que vale la pena formulársela. Yo honestamente le digo, quisiera tener una respuesta sensata, pero como las publicaciones del presidente no lo son, es muy difícil. Es muy difícil, es que usted no puede entrar en un debate con quien, y me refiero a este caso al presidente de la República, siempre está, en vez de explicar por qué lo hizo, cuáles fueron las razones técnicas, dónde están los acuerdos que lograron previamente, etcétera, lo que hemos venido hablando desde temprano, él arremete contra todo el mundo, porque Peñalosa no sé qué, porque los Vargas no sé qué, porque se robaron no sé cuánto, así ha gobernado durante estos 2 años largos, ya vamos para 3 años, y no pretendamos que cambie su manera de gobernar. No va a cambiar, por supuesto que no, siempre ha sido así. Siempre ha sido así y se va a poner peor. Entonces es muy difícil entrar en una no discusión, en un diálogo constructivo con el señor presidente. No hay cómo, es que no hay cómo. Es decir, no lo digo yo como periodista, por supuesto, es que no hay cómo entrar en un diálogo constructivo. Entonces fíjese usted que en su alocución de fin de año, allá desde una tienda en Santa Marta, dijo: este va a ser el año de la conciliación y la unidad para que saquemos los proyectos comunes adelante. 2 de enero, pa. No va a cambiar, definitivamente, Héctor. Sí, pero ¿a cuál presidente le creemos? ¿Al que hace una locución en una tienda
en Santa Marta o al que trina 3, 4, 10, 15, 20 veces al día en X. ¿A cuál le creemos? ¿A cuál de esas dos personalidades? Bueno. Es que esto es como decía, que no estoy con nosotros por unas merecidas vacaciones. Esto es como, dice Luis Ernesto Gómez, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. No, usted no sabe a cuál de las dos personalidades creerle. Entonces, es muy difícil entrar en una conversación civilizada con el señor presidente. Yo es que no podría decirle nada más, ¿sabe? Lo interesante, Felipe y Héctor, es que el presidente da las argumentaciones y su justificación para este incremento. Pero más ninguna allá técnica, ¿ve? Pues evidentemente, Felipe, es que esa no es una decisión técnica. Si tomara la decisión desde el punto de vista técnico, el aumento tendría que haber sido mucho más alto de la unidad de pago por capitación. Esta es una decisión política, ideológica. Pues eso es lo que no se sabe bien, Ricardo, porque el punto es, otra vez, ¿cuánto vale atender en promedio un paciente en Colombia al año o al mes? Esa es la pregunta que hay que responder, más allá, digamos, de si el presidente le echa vainas a uno o al otro. Hay que saber si eso que el Estado reconoce a las EPS para atender a un paciente alcanza o no alcanza. Las EPS dicen no alcanza. No, pues todo el mundo dice que no alcanza. Y el gobierno... El único que dice que alcanza es el gobierno, pero los hechos muestran lo contrario. El gobierno dice sí alcanza, y es que antes no ha alcanzado, o en fin, porque la plata se la han robado. Ese es el resumen de la discusión. El gobierno tiene parcialmente razón, ¿no? En el sistema de salud ha habido una alta corrupción, incluso yo diría que no es necesariamente en las EPS, sino en las IPS, las instituciones prestadoras de salud. Ha habido muchas que han sido fantasmas, y todo el tema del cartel de la hemofilia y del otro cartel y del otro cartel, en el que cobran por personas a las que no les han prestado el servicio, y en fin, y evidentemente hay muchas cuentas de entidades prestadoras de salud que en el pasado no han sido claras, o han cerrado el chuzo, como digo yo, simplemente yéndose debiendo. Debemos 3 billones de pesos y un día pues amanece la puerta cerrada y no hay con qué pagar los 3 billones de pesos. Aclarar esas cuentas del sistema de salud es realmente lo importante. Lo importante no es si el presidente le echa vainas a Peñalosa o no le echa vainas a Peñalosa, sino aclarar las cuentas. Yo creo que lo importante, además de aclarar las cuentas, Héctor, Ricardo, es que no dejen morir el sistema de salud. Claro que tiene que aclararse las cuentas. Pero para no dejar morir el sistema de salud, pues hay que saber cuánta plata se necesita. Y eso, pues para decir verdad, en ningún escenario se ha logrado llegar a unos valores más o menos aceptados por todos los actores. Lo que pasa es que el gobierno no se ha sentado con las EPS, hacen unas cuentas, no se ha sentado con y otros las IPS, que hacen otras. No se ha sentado con los pacientes, no se ha sentado. Pero no digamos que no se ha sentado, se han sentado. Pero la verdad es que el gobierno no acepta las cuentas de las EPS, no acepta las cuentas de los demás. En la trampa, Ricardo. Pero Héctor, es que Ricardo, no caigamos en la trampa de aceptar el tono del presidente. No, pero es que es un hecho objetivo. El tono del presidente es ese mismo. Mire, es insuficiente el aumento de la UPC. El gobierno dice, no, ahí les alcanza, pero los hechos demuestran que no es suficiente. Ahora, Ricardo, el gobierno tiene una herramienta, digamos, y nosotros, los ciudadanos en general, para saber quién tiene razón, que son las EPS administradas por el propio gobierno. ¿Le alcanza a los funcionarios que el propio gobierno designó para atender a los pacientes? ¿Sí o no? Pues estamos un poquito temprano para tener la respuesta, pero hasta ahora la respuesta es no le alcanza, porque de hecho los señores de la nueva EPS, que ya ha tenido 2 interventores desde la intervención del Estado, ambos han dicho que le suban a la unidad de pago por capitación. Entonces, ahí sí me parece que hay una prueba. Al presidente le parece que se robaban la plata. Muy bien, está bien. Esa es una discusión que se está volviendo interminable. Pero el propio gobierno, léase el presidente Petro a la cabeza, tienen en su mano desde hace
año y medio aproximadamente la mayoría del sistema de salud. Entonces, en la hipótesis de él, ahora que no se están robando la plata está alcanzando, y la respuesta es no. No, eso quiere decir que el presidente no tiene razón. 8:37 minutos. Andrés. Yo me preguntaba hace unos minutos, Ricardo, en la discusión que tuvimos más temprano, ¿qué está pensando el gobierno? ¿Cuál es su cálculo político? ¿Por qué se arriesga a producir o a generar una crisis escalonada del sistema de salud justo en temporada preelectoral? Y yo creo que con este trino del presidente Petro ya tengo la respuesta a mi duda. Porque yo creo que este trino del presidente lo que evidencia es que cuando la crisis empieza a ser más aguda, ellos van a salir y le van a decir a la gente, esto no es culpa nuestra, sino esto es culpa de Vargas Lleras y las EPS y no sé qué, y Peñalosa y Transmilenio y toda esa mezcolancia que hay en el trino del presidente. Probablemente su expectativa, que yo considero que es errónea, que eso no les va a funcionar, es que la gente cuando esté esperando en la puerta de los hospitales, cuando le digan que no hay servicios ambulatorios, cuando le digan que su cirugía no puede ser programada, va a decir, sí, tiene razón el presidente Petro, esto no es culpa de las EPS y de Vargas Lleras y de Transmilenio y de Peñalosa y de bla, 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 todo esto. Yo creo que no, eso no funciona. La gente naturalmente va a culpar al que está hoy sentado en el escritorio y tiene el poder de tomar las decisiones. Entonces eso va a ser, lamentablemente, Ricardo, porque esto es una cosa que se va a pagar con mucho dolor, pero va a ser un desarrollo muy interesante a observar en este nuevo año. 8:39 minutos, hablando del presidente Petro, hablando de su respuesta, de su explicación, sí, Ricardo, sobre yo creo, el aumento de la UPC, yo creo que señor. Andrés tiene toda la razón. Yo creo que el mayor error político del presidente Petro es provocar y propiciar esta crisis en el sistema de salud. Eso políticamente los electores se lo van a cobrar en las urnas. Perdonar nunca, se lo van a cobrar totalmente a él y a quien represente su proyecto político, porque es que no hay nada más sensible que la salud. Piense usted que cualquiera de nuestros oyentes o cualquiera de nosotros pues tiene a la mamá, al hermano, al tío que está requiriendo servicios de salud y que no se los están prestando adecuadamente. Eso usted francamente no tiene cómo calificarlo si usted entiende que es el resultado además de una disputa política que resulte indolente. Entonces el presidente Petro, a mi modo de ver, está enterrando su proyecto político con esta actitud que está teniendo con el sistema de salud. Estás escuchando Blue Radio.